Kaiden estaba mirando justamente afuera de la ventana, mientras que Hiwo, simplemente arrodillado, le pedía perdón. Le recalca que dijo todo eso porque estaba preocupado si había ido sin despedirse, y le promete que nunca volverá a pasar. Y para rematar nuevamente, baja su cabeza y le pide perdón. Kaiden, irritado, le dice que está bien, que lo ha entendido. Hiwo le dice que si acaso lo perdonará, pero Kaiden le responde que no hay nada que perdonar y que ya lo olvidó. Hiwo aquí se siente un poco incómodo y se comienza a reír, pero luego le recalca todo lo que hizo anteriormente, y aquí Kaiden ya estalla, preparándose para meterle un putazo a Hiwo, pero este se sigue disculpando y bastante nervioso le pide a Kaiden que baje la pata. Aún así lo mira sonriendo, recalcándole que le alegra que aún siga aquí. Kaiden se sorprende por las palabras de Hiwo y simplemente lo deja ir, afirmando nuevamente de que Hiwo es bastante raro. Aquí Hiwo y Kaiden se dan cuenta de un ruido justamente detrás de ellos, y es el gato monstruo que está emitiendo ruidos y al parecer ya se ha despertado. Tanto Hiwo como Kaiden simplemente se lo quedan viendo, y al darse cuenta comienza a ponerse en posición de ataque. Pero tanto Kaiden como Hiwo se lo quedan viendo sin inmutarse. Pero aquí el gato monstruo se da cuenta de lo que le hizo Kaiden y también del putazo que le pegó Hiwo, quedándose totalmente nervioso y moviéndose en pánico. Simplemente toma su mano y comienza a lamerse e intentar hacer ver de que él está tranquilo. Literalmente cuando el gato monstruo ve a Kaiden y a Hiwo. Kaiden le pregunta a Hiwo que por qué él cree que actúa tan raro, pero Hiwo va directamente hacia él y lo toma con delicadeza, y acariciándolo, le dice que le alegra de que él haya despertado, mientras que este lo sigue acariciando. Aquí Hiwo le pregunta a Kaiden que si lo podrá llevar a la veterinaria, ya que él ahora en este momento está muy tranquilo y podría seguir calmado llegando a la veterinaria. Kaiden le responde a Hiwo que no está calmado, está conmocionado. Hiwo le dice que él ya sabe que lo revisó, pero aún así quiere llevarlo a la veterinaria. También le pide que los acompañe para asegurarse de que no pase nada. Kaiden aquí repentinamente cae en cuenta, gritándole a Hiwo que si acaso él cree que los irá a acompañar. Hiwo le responde que sí, por favor, pero Kaiden se voltea diciéndole que no, que por qué iría con ellos. Pero aquí Hiwo le responde a Kaiden que le dará bocaditos, y él aquí se queda totalmente pasmado. Hiwo también dice porque apenas se había dado cuenta de que la comida se había acabado. Ya en la noche Kaiden acompañó a Hiwo. Un montón de personas lo veían y decían que era lindo. Hiwo también comienza a hablar con Kaiden, pero este le dice bastante nervioso que no le hable cuando estén afuera. Y aquí repentinamente aparece Wayne, que se da cuenta de la presencia de Hiwo. Pero aquí Wayne mira muy detalladamente a Hiwo y se da cuenta del gato que mantiene cargando. Se queda frío. Es el gato que su maestro ha estado rastreando y que lo perdió por un rastreador. Wayne simplemente se lo queda viendo y finalmente han llegado a la veterinaria. El veterinario saluda a Hiwo, preguntándole que qué lo trae esta vez. Hiwo le dice que por favor revise muy bien al gato que trae en manos, mientras que el hijo de su madre de Kaiden está viendo las latas de comida para gatos. Aquí nuevamente el veterinario le dice a Hiwo que ese gato amarillo debería de perder peso. Kaiden está a punto de matar al veterinario. Pero aquí Hiwo se da cuenta de una cosa, y es que hay muchos animales en la veterinaria, preguntándole a él que por qué hay tantos animales. El veterinario le responde que alguien ha estado dejando animales heridos y con dinero para el tratamiento enfrente de su hospital. Hiwo se queda sorprendido, preguntando si simplemente los dejan ahí. El veterinario les dice que sí, él acaba de tratar 2 casos urgentes. Lo que lo aterra es que todos llegan con condiciones críticas. Hiwo pregunta que si los maltrataron. El veterinario les dice que él no está seguro,
Los animales no presentan heridas visibles, pero tienen otros problemas. Higwo pregunta que qué son esos otros problemas. El veterinario le recalca a Higwo que él no entiende muy bien por qué todos los animales tienen una severa adicción a una extraña sustancia. Tanto Higwo como Kaiden se quedan totalmente sorprendidos. Pasamos entonces a ver a Gwyn, que ha llegado nuevamente al sótano donde está su maestro, y este le pregunta que dónde estaba, y lo mira muy detenidamente. Gwyn le dice que se deshacía de los animales que han muerto, haciéndonos inferir de que Gwyn es el que ha estado dejando a los gatos enfrente de la veterinaria con todo pagado, mintiéndole a su profesor de que esos animales han muerto. En todo caso, el profesor le dice a Gwyn que tenga mucho cuidado, ya que no saben cuándo aparecerá un rastreador. Aquí Gwyn le pregunta una cosa muy importante al profesor, y es que le pide información del rastreador que él vio. Él le responde que no lo vio muy bien, pero tenía super velocidad e intentó detenerlo, pero era demasiado rápido. Le finaliza diciendo que si no lo hubiera tomado por sorpresa no habría escapado, y chasqueando la boca, le dice a su discípulo que cuando lo encuentre, definitivamente lo matará. Gwyn simplemente mira hacia el piso, sin decirle nada a su maestro. Nos situamos ahora en la preparatoria a Edam. Higwo llega tranquilamente a su pupitre y al mirar detrás de él, ve a ni más ni menos que a Gwyn, saludándolo alegremente, pero él simplemente se lo queda viendo y recuerda muy bien las palabras de su maestro. Se le ve un poco disgustado a Gwyn, pero él simplemente pasa y se sienta en su pupitre, mientras que Higwo todavía sigue saludándolo e intentar hablar con él, pero al ver que no le devuelve la palabra simplemente sigue con lo suyo. No, ¿este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Mientras que las otras personas del salón se preguntan cómo Gwyn y Higwo son amigos, nos recalcan que ninguno de los dos interactúa con alguien. Finalizan diciendo que los solitarios siempre acaban juntos. Pasaban las horas mientras la clase transcurría. Higwo se estaba riendo mirando su celular. Simplemente estaba viendo fotos de los 3 gatitos. Pero cuando ve uno de Kaiden se comienza a reír aún más. Mientras que Gwyn estaba mirando a Higwo. No puede creer que él sea un rastreador profesional. Pero ahora nos pasamos rápidamente a la casa de Higwo. Kaiden aquí estaba tambaleando. No sabía qué era lo que le sucedía. Se siente débil. Apenas se puede mantener de pie. Pero repentinamente ve a los otros 3 gatos que están también tumbados. Y bastante nervioso se pregunta que si alguien está utilizando poderes para intentar capturarlo. Pero aquí Kaiden se da cuenta de que realmente están dormidos. Kaiden literalmente queda como un tonto, pero luego se da cuenta que tal vez sea por el sol. Por eso tiene sueño. Él debe de mantenerse de pie. El deseo de dormir se apodera de él. Kaiden infiere que tal vez debería de evitar el sol, y así podrá descansar y recuperar sus poderes. Pero al intentar escapar del sol simplemente se derrumba. Kaiden no lo podía creer. Él es el grandioso Kaiden. Él no puede sucumbir a la dormición. Pero al final de todo, Kaiden ha sido derrotado por las ganas de dormir. Finalmente las clases habían terminado y Higwo iba pasando por los callejones. Se encuentra con un pequeño gatito y para poder darle algo de comer. El gatito le recibe la comida a Higwo, mientras que este le dice que está bien, que no le hará daño. Mientras que Higwo y el gato se divertían, aparece justamente detrás de él Gwyn y finalmente llama a Higwo. Higwo feliz le dice que es bueno verlo por aquí, pero Gwyn simplemente le pregunta que dónde sacó ese gato. Higwo no sabe qué decirle y le responde que el gato que está aquí no le pertenece, simplemente lo está alimentando porque parecía hambriento. Gwyn le responde que ese no, el gato de rayas negras que tenía anoche. Higwo le responde que el gato que tenía anoche lo estaba llevando al veterinario. Le dice que ese gato ya lo había visto antes, desapareció y luego reapareció y parecía muy lastimado, por eso decidió cuidarlo. Gwyn simplemente lo miraba
Mientras que Higwo le pregunta que por qué lo dice, Wayne le responde que cree que podría ser su gato perdido. Higwo aquí cae en cuenta, ya que posiblemente haya perdido su gato, y le dice que lo traerá para que pueda asegurarse. Y finalmente yéndose le dice a Wayne que traerá al gato para que lo pueda ver. Wayne al ver todo esto está confundido. ¿Acaso Higwo no es un rastreador? Si lo fuera, no estaría tan dispuesto a mostrarme el gato. Higwo entra rápidamente a la casa despertando a Kaiden y agarrando al gato monstruo. Kaiden le pregunta que qué está haciendo. Él le responde que cree que encontró al dueño y le dice a Kaiden que regresará en un par de horas y se va rápidamente, dejando a Kaiden todo confundido. Wayne seguía esperando. Y finalmente Higwo ha llegado, preguntándole a este que si es el gato. Wayne simplemente lo mira y el gato también. Él responde que así es, y el gato lo recuerda todo. Como era de esperarse, el gato comienza a entrar en frenesí, mientras que Higwo le preguntaba que qué pasaba, e intentaba calmar al gato. Pero aquí Wayne le dice a Higwo que le dé al gato. Higwo asustado mira a Wayne, y este le vuelve a decir que le entregue al gato. Higwo aquí lo había comprendido todo, al simplemente mirarlo. Y nervioso le pregunta a Wayne que si está seguro de que ese es su gato. Wayne le responde con un rotundo sí. Higwo le responde que si es así, ¿por qué actúa de esa manera? Y le pregunta nuevamente que si está seguro que es su dueño. Pero Wayne no le responde nada. Higwo le dice que por qué le está mintiendo. ¿Por qué se llevaría la mascota que no es de él? Pero Wayne le responde furioso que lo entregue ahora. Solo te pondrás en peligro si te lo quedas ahora. Pero Higwo asustado y determinado le responde que no puede. Wayne le dice que no le deja opción y de tan solo un movimiento logra noquear a Higwo, aclarando que quedará inconsciente por un par de horas. El gato monstruo no se apartaba del lado de Higwo, pero Wayne con su poder logra subirlo y finalmente noquearlo, mirando por unos cuantos segundos a Higwo. Pero antes de irse, Higwo le dice a Wayne que espere. Wayne se queda sorprendido. Lo golpeé justo en el cuello y aún así puede pararse. Higwo, tambaleándose un poco, le pregunta a Wayne que por qué hace eso, por qué lo ataca y va tras ese gato. Wayne pega un suspiro y le dice a Higwo que no sabe cómo encontró a ese gato, pero será mejor que olvide todo lo que ocurrió y sobre todas las cosas que olvide lo que pasó el día de hoy con este gato. Higwo le pregunta que de qué demonios está hablando y que le diga lo que sucede, pero Higwo finalmente asocia todo y le pregunta a Wayne que si acaso él trabaja para el despertado que iba detrás del gato. Wayne enojado le dice a Higwo que si acaso fue él que le quitó el gato a su mentor. Higwo le responde que cuál mentor y que no lo entiende. Wayne comienza a atacar a Higwo. Él ya sabe muy bien que el poder de ese es la super velocidad. Debe de atacarlo antes de que reaccione. Wayne logra darle severendo golpe a Higwo, quedando bastante lastimado en el piso. Higwo se levanta y se da cuenta que lo van a volver a atacar de nuevo, pero esta vez logra esquivarlo. Wayne se queda sorprendido. La velocidad de Higwo es increíble, tan veloz como para poder robarle el gato a su mentor. Higwo mientras esquivaba se preguntaba una y otra vez cómo era posible que Wayne era un despertado y trabajaba para ese horrible hombre. Higwo comienza a esquivar muy fácilmente los ataques de Wayne y cada vez se va acercando mucho más a él. Pero el objetivo de Higwo era ni más ni menos que el gato. Pero aquí Wayne se da cuenta, moviendo al gato de posición. No puedo creer que se acerque el gato de esa manera, incluso con su velocidad. Sus movimientos son muy predecibles. Me lo está dejando muy fácil. Y así entonces Wayne le mete severendo putazo en la cara a Higwo, mandándolo unos cuantos metros hacia atrás. Él ya no podía soportar el dolor insoportable. Wayne simplemente lo miraba. ¿Cómo puede ser esto posible? Si estuviera rastreándonos estaría mejor entrenado, pero como se mueve y pelea, es muy torpe y poco refinado. Higwo sabía que estaba en una situación peligrosa, pero no dejaba de apartar la mirada del gato monstruo y se para
y utiliza su última fuerza para poder agarrar al gato. Wayne se sorprendía porque iba directamente otra vez a por el gato, pero aquí, en vez de atacarlo, lo agarra de la camiseta y lo estrampa bastante fuerte enfrente de un muro. Hee-woo ya no podía más, pero Wayne le comienza a preguntar que quién es y para quién trabaja. Hee-woo le responde que qué se está refiriendo. Wayne simplemente recuerda todas las veces que Hee-woo fue amable con él y le pregunta que si acaso no los está rastreando. Hee-woo le responde que no entiende de qué habla y de que por qué lo haría. Finalmente lo suelta y ha comprendido de que no es ningún rastreador. Quizás solamente se metió en todo este lío por casualidad. Wayne le da las últimas palabras a Hee-woo. Olvida todo lo que sucedió, incluido al gato y a mí, y olvídate de mi mentor. Olvídalo todo. Mientras se va del lugar, Hee-woo comienza a hiperventilarse, preguntándose una y otra vez qué ha hecho y que es un idiota. Comienza a llorar. Si no lo hubiera traído desde su casa, nada de esto hubiera pasado el día de hoy. Pero Hee-woo muerde sus dientes y se vuelve a parar totalmente determinado. En la casa Kaiden pega un suspiro. Ha dormido todo el día. Se preocupa porque aún Hee-woo no ha regresado y recuerda las palabras que le dijo que ha encontrado al dueño. A él también le resulta muy extraño que haya encontrado al dueño del gato. Vuelve a recalcar que ya ha salido por un largo tiempo, así que se levanta y se va en busca de Hee-woo, diciendo que es bastante molesto. El profesor se queda totalmente impresionado y también feliz porque Wayne lo ha encontrado, felicitándolo diciéndolo que ha sido de mucha utilidad el día de hoy, y encierra al gato monstruo en una jaula. Finalmente podrá seguir con su investigación. Después de todo, las otras muestras no sobrevivieron. Finalmente podrá terminar su trabajo. Le pregunta a Wayne que dónde lo encontró. Este le dice que por casualidad encontró al hombre que lo tenía y se lo quitó. El profesor le pregunta que si mató al hombre, pero este le dice que no, que escapó. El profesor dice que lo debió haber matado, aunque hubiese sido difícil ya que tiene super velocidad. La próxima vez se encargará de él. Aún así, le da unas grandes palmaditas en el hombro a Wayne, ya que hizo un gran trabajo. Así entonces el profesor se pone en camino para poner todo en orden, mientras que Wayne se queda en la sala viendo al gato monstruo. Hee-woo al parecer siguió muy bien a Wayne, ya que lo vio por donde entró y comienza a idear un plan para poder rescatar al gato. Pero aquí inesperadamente alguien le habla a Hee-woo, preguntándole que si acaso busca algo. Es ni más ni menos que el profesor. Kaiden seguía buscando a Hee-woo. Él fue directamente al veterinario, pero se da cuenta que no está ahí. Se pregunta dónde podría estar. Aún así está tranquilo, después de todo es un niño grande. También se pregunta por qué debería de preocuparle ese idiota. Pero Kaiden se detiene un momento. Aún así le molesta no poder encontrarlo por ningún lado. Debe de evitar llamar la atención. Y finalmente yéndose dice que es un chico bastante problemático. Volviendo con Hee-woo, él está bastante asustado. Es el despertado que lastimó al gato. ¿Qué hago ahora? El profesor le pregunta a Hee-woo que si acaso busca algo, ya que estaba mirando justamente hacia esa dirección. Hee-woo le responde que no, que solamente pasaba por aquí. El profesor le pregunta que por qué le miente, y Hee-woo le responde que no le está mintiendo. Pero el profesor comienza a ver detenidamente a Hee-woo y recuerda muy bien la apariencia del tipo que le robó el gato. Y sonriendo le dice que aunque él fue quien se llevó a su gato, el profesor va a atacar a Hee-woo. Él comienza a correr rápidamente, pero esta vez no logra escapar, recibiendo de lleno el golpe, y ahora sí estando muy mal herido. El profesor le pregunta que a dónde planea ir. Mientras tanto, Wayne en el laboratorio le da por mirar el portátil y en las cámaras de vigilancia ve tanto a Hee-woo como a su profesor. Él se queda bastante impresionado por eso. Ahora vemos como Hee-woo está ahora sí bastante herido e intenta pararse.
El profesor dice que es increíble que un niño sea un rastreador. Higwo intenta aquí escapar, pero ya no puede utilizar más su poder y se queda justamente dándole la espalda al profesor. Este aprovecha para meterle severendo golpe en la espalda. El profesor simplemente se ríe, mientras que Wayne entra en escena y se queda totalmente sorprendido por lo que está viendo. Higwo ahora sí está en muy mal estado. El profesor le dice a Wayne que al parecer lo estaba siguiendo y gracias a él ahora lo pudo atrapar. Wayne no sabía qué hacer, simplemente se quedaba viendo. El profesor, pateando a Higwo, le dice que se levante. No puede creer que un rastreador no soportara ni un solo ataque, pero aquí cae en cuenta de que anteriormente intentó escaparse y, recargando nuevamente el poder, dice que no lo puede permitir. Wayne interviene diciéndole al profesor que ya debería de estar herido cuando se enfrentó a él. El profesor dice que eso es cierto. Wayne le sigue diciendo que por favor le dejen cargarse a él. No tiene por qué molestarse. El profesor le dice que está bien y que puede proseguir. Wayne suelta un suspiro, pero repentinamente el profesor frena, diciendo que no. Él está aún muy molesto por lo que hizo y le dice a Wayne que lo hará él mismo. Wayne se queda en frío y el profesor ataca a Higwo, malográndole muy fuerte una pierna. El profesor le dice a Wayne que eso debería de detenerlo en utilizar su super velocidad. Higwo se seguía quejando del dolor y el profesor le dice que no exagere, es simplemente una pierna rota, y comienza a patearlo una y otra vez, preguntándole para quién trabaja y que si acaso se quiso burlar de él. Mientras que Wayne presenciaba todo, Wayne intenta hablar con el profesor y al ver que Higwo seguía sufriendo le grita al profesor. El profesor le dice que qué pasa. Wayne le dice que se detenga. No es un rastreador, ni siquiera nos persigue. El profesor le pregunta que a qué se refiere. Wayne le dice que le quitó el gato, pero no es un rastreador. El profesor le dice que él mismo dijo que le quitó el gato a un rastreador. Wayne le responde que es un despertado, pero no un rastreador. Él cree que le quitó el gato porque pensó que lo estaba maltratando. El profesor, al detallar nuevamente a Higwo, le dice a Wayne que si acaso ese tipo de ahí va a su escuela, ya que tiene el mismo uniforme. Wayne le responde que sí, y al enterarse de todo esto, el profesor mira a Wayne y le pregunta que si acaso le mintió. Wayne le dice al profesor que por favor lo perdone, que él creyó que se resolvería el problema simplemente trayéndole el gato. El profesor aquí se emputa y ataca a Wayne, gritándole que cómo se atreve a mentirle. Wayne recibe el ataque del profesor de frente, dándose muy fuerte con uno de los pilares de la casa. El profesor le dice que se ocupará luego de él. Primero debe de encargarse de este. El profesor le comienza a decir a Wayne que es pura coincidencia y que no puede creer lo que él está diciendo. Wayne simplemente tiene su cara vacía. El profesor le sigue diciendo que es mucha casualidad de que un despertado asista a tu misma escuela y que ese despertado nos robara nuestra muestra. Aún así, no importa lo que haya hecho, que sea rastreador o no, es irrelevante. Vio nuestro experimento, no podemos dejarlo vivo. Pero repentinamente Wayne ataca justamente enfrente de su profesor. Él, totalmente aterrado, le pregunta a Wayne que si acaso acaba de atacarlo. Wayne le dice que no, que falló a propósito, y le dice a su profesor que no puede dejar que lo mate. El profesor le grita a Wayne que es un desgraciado, creando un fuerte sonido de aura, donde Kaiden se ha dado cuenta de este pequeño flujo. El profesor le dice a Wayne que si acaso ha perdido la cabeza. Wayne le dice que no y que lo siente, pero este, bastante enojado, le responde que cómo se atreve a interponerse en su camino y usar sus poderes en su contra. Wayne le responde que todo lo hace por él, pero el profesor nuevamente ataca a Wayne, pero este logra esquivarlo. Una y otra vez logra esquivar los ataques del profesor, mientras que este le grita que lo salvó de los experimentos humanos, lo alimentó, lo vistió y le enseñó cómo le puede pagar de esa manera, y le promete que se encargará de ese chico cuando termine con él. Pero Wayne seguía esquivando muy bien los ataques del profesor
y él procede también a canalizar su fuerza, dándole justamente en uno de los hombros del profesor. Él se quedaba totalmente impresionado, disculpándose con él. El profesor enojado le dice que cómo se atreve e intenta atacarlo, pero Wayne esquiva y lo vuelve a atacar en otro hombro, y esta vez causándole un grave daño. Wayne se queda sorprendido, preguntándole al profesor que si está bien. El profesor, ahora sí bastante enojado, le dice a Wayne que ha crecido muy bien y que ahora quiere ver qué tan fuerte se ha vuelto. El profesor emana una fuerza increíble, donde Wayne no puede esquivarlo, recibiéndola de frente y estampándolo muy fuerte contra una pared. Y el profesor seguía atacando una y otra vez a Wayne, incluso elevándolo en el cielo y estampándolo contra el piso. El profesor camina hacia él, mientras que Wayne se retuerce del dolor. El profesor le dice que si acaso lo entiende todo, ¿cómo te atreves a traicionarme con esas habilidades tan débiles? Wayne le dice al profesor que no lo traicionó, pero este lo sigue viendo con odio y comienza a patearlo, diciéndole que cómo así que no me traicionó, que sí lo traicionó y por ese idiota de ahí. Aquí finalmente Kaiden ha llegado y ve cómo le están pegando a Wayne. Kaiden no le interesa ya que no es Higwo y se pregunta dónde estará. Pero aquí Kaiden se va a ir totalmente para atrás, porque al otro lado ve a alguien tirado. Se queda totalmente impresionado. La persona que está viendo totalmente herida es ni más ni menos que Higwo. Kaiden se acerca tranquilamente a Higwo y poniéndose al lado de él lo toca con su nariz, preguntándole a Higwo que si está bien. Le recalca que le dijo un montón de veces que mantuviera el perfil bajo y que es un idiota. Mira cómo quedaste. Higwo recobra la conciencia, llamando a Kaiden. Kaiden con una cara triste le dice a Higwo que no volvió a casa, así que salió a buscarlo, y que es increíble cómo se puede meter en problemas. Higwo sonriéndole le dice que lo siente. Kaiden simplemente lo miraba con una cara de tristeza. El profesor ya se había cansado de patear a Wayne, diciéndole a este que se encargará de él luego. Primero se encargará de él. Wayne le dice al profesor que él no es un rastreador, pero este le responde que si acaso no lo entiende. No importa si no es un rastreador, es un despertado. Y vio nuestro experimento. No podemos dejarlo con vida. Pero aquí el profesor se entera de Kaiden, viéndolo a la lejanía. El profesor se pone feliz, ya que ha encontrado un gato gordo. Le vendría muy bien para sus muestras finales. Higwo, al enterarse de esto, le grita a Kaiden que debe de huir. Higwo, totalmente desesperado, le dice a Kaiden que tiene que irse ahora. Pero Kaiden, poniendo la pata en la cabeza de Higwo, le dice que no se preocupe y que descanse por él. El gran Kaiden se encargará de esto. Repentinamente Kaiden comienza a brillar, emanando una aura bastante extraña y creando un dasheo eléctrico durante todo el momento, rompiendo todo a su paso y creando un destello tan fuerte, cegando tanto al profesor como a Higwo y a Wayne. El profesor simplemente se preguntaba de dónde es ese poder, y finalmente vemos la verdadera apariencia de Kaiden. Este le dice al profesor que cómo va a armar tal alboroto sin asegurar sus alrededores. Todos se quedan impresionados y Kaiden simplemente con un chasquido comienza a crear como una especie de dominio, rodeando toda la zona. El profesor se queda totalmente impresionado. Es el poder de aislamiento. Kaiden le dice al profesor que si acaso no cree que fue demasiado con tan solo un chico. El profesor nervioso le pregunta que quién es. Kaiden simplemente se ríe. Es increíble que no sepa quién es. El profesor nervioso comienza a analizarlo. Poder eléctrico y mucha energía. No puede ser. No podría ser él. ¿Por qué estaría aquí? Mientras vemos como Higwo está totalmente impresionado, llamando a Kaiden. Aquí el profesor se sorprende completamente y nos revelan el verdadero nombre de Kaiden, o como lo conocen en el mundo de los despertados, Kaiden el Destructor.
Kaiden sonriendo le dice al profesor que así es. Demonios, si en realidad es Kaiden, no tengo ninguna oportunidad. Y bastante desesperado le dice a Kaiden que no le quiso hacer daño y que no conocía la apariencia del chico. No sabía que Kaiden el Destructor estaba asociado a ese chico. Kaiden comienza a canalizar su poder diciéndole que se calle y que deje de balbucear. Es mejor que mueras ahora. El profesor se va totalmente para atrás porque Kaiden le metió severendo poder eléctrico en todo el cuerpo. Tanto Gwen como Higwo se quedan totalmente sorprendidos. Y es que el profesor es casi calcinado por el rayo de Kaiden. Él queda totalmente derrotado y en rodillas, mientras que Gwen, bastante preocupado, llama a su profesor. Pero el profesor todavía se mueve. Kaiden dice que es increíble que aún sigue con vida. Y les dice que al parecer no utilizó mucho poder. Esta vez acabará con él. Pero aquí Kaiden se impresiona, porque Gwen se pone justamente delante de él. Kaiden le pregunta que qué quiere. Gwen al parecer también conoce a Kaiden. Kaiden el Destructor, uno de los despertados más fuertes, se le conoce por destruir sin compasión a quien se interpone en su camino. Por eso le otorgaron el apodo de Destructor. ¿Cómo es posible que alguien como él conozca a Higwo? Kaiden le dice a Gwen que qué quiere hacer y que por qué se le queda mirando. Gwen le dice que lo disculpe y le suplica que por favor perdone al profesor. Kaiden le dice que es increíble que tu profesor sea el tipo detrás de ti, cuando anteriormente te estaba matando a golpes. Gwen le dice que sí, y que él no sabía que usted y Higwo se conocían. Pero Kaiden les dice que lamentablemente para ellos, conoce muy bien a Higwo. Y tu profesor se pasó de la raya. Aún así Gwen no se quita del lado del profesor. Kaiden, al darse cuenta de eso, le dice que se quite del medio si no quiere morir con él. Gwen está totalmente nervioso, pero aquí repentinamente el profesor le dice a Gwen que se quite del medio. Gwen le dice al profesor que qué quiere decir. El profesor le vuelve a decir que se aparte, pero Gwen no quiere hacerlo. Kaiden dice que le da igual si se quiere morir con él, eso a él no le importa. Pero repentinamente Higwo llama a Kaiden, diciéndole a este que ya ha sido suficiente. Kaiden le dice que ¿cómo que suficiente? ¿Ni siquiera te enoja que te hayan atacado de esa manera? Higwo entiende muy bien, si yo no hubiese venido aquí te habría matado. Te lo advierto nuevamente, este mundo es completamente diferente al que vives. Los despertados se vuelven enemigos con facilidad cuando se encuentran entre sí. Higwo se queda totalmente sorprendido y le dice a Kaiden que ahora se da cuenta y que fue demasiado tonto. Pero aquí Higwo le dice unas palabras increíbles a Kaiden. Le agradezco todo, pero no quiero que mate a alguien por mí. Kaiden se queda totalmente sorprendido y le vuelve a preguntar a Higwo que si él sabe muy bien por qué lo hace. Higwo le dice que sí, él está muy agradecido por las veces en que lo ayudó, pero él no quiere que Kaiden mate a alguien por él. Kaiden se queda totalmente sorprendido por las palabras de Higwo. Este también le dice que Gwen es su amigo. Él también intentó ayudarlo. Kaiden voltea a mirar y queda fijamente mirando a Gwen. Y luego mira a Higwo, quedando totalmente desilusionado. No puedo creer que este chico sea tan pusilánime. Finalmente Kaiden suspira, diciéndole tanto a Gwen como al profesor que se pierdan y que se larguen de una vez. Si los vuelve a ver los matará. Considérense afortunados. Gwen le da las gracias a Kaiden y se van rápidamente del lugar. Higwo le vuelve a agradecer a Kaiden mientras que este está bastante molesto con él. Finalmente en la casa de Higwo, Kaiden está tratando a Higwo y también se trajeron al gato monstruo. Después del tratamiento, Kaiden le dice a Higwo que él sabía muy bien que tenía la pierna rota. También le aclara que usó sus poderes para que sane más rápido. Así que en unos 2 días podrá recuperarse por completo. Higwo simplemente se ríe mientras se queda mirando a Kaiden. Lo ve de arriba abajo. Kaiden le pregunta que por qué lo mira tanto. Higwo le dice que no sabía que Kaiden se vería de esa manera. Kaiden sonriendo le pregunta que si él en serio creyó que era un simple gato gordo. Higwo le dice que no, simplemente le sorprende que se vea tan genial. Kaiden sonriendo le dice que sí, él es totalmente grandioso.
Higwo lo mira diciendo que sí, que ahora lo puede ver por completo. El hijo de su madre de Kaiden posa, estando totalmente orgulloso. Aquí vemos cómo los gatos comienzan a maullarle a Kaiden. No sabe por qué actúan así. Higwo les dice que tal vez le resulte extraño en verlo en su forma humana. Pero repentinamente Kaiden comienza a sentirse bastante extraño. Higwo le pregunta que qué sucede. Pero Kaiden comienza a emanar sus rayos y a iluminarse nuevamente, creando un destello bastante prominente. Pero cuando Higwo lo vuelve a ver, Kaiden otra vez volvió a ser un gato gordo. Kaiden, temblando, totalmente nervioso, se pregunta qué demonios ha pasado y grita bastante fuerte que por qué volvió a convertirse en un gato. Nos pasamos rápidamente con Wayne y el profesor. Wayne le pregunta que si está bien y al verlo totalmente acabado, le dice que lo siente, que todo fue por su culpa. El profesor le dice que no, ese tipo los hubiese matado si no fuera por él. Wayne simplemente se siente triste y le dice al profesor que le permita primero tratar sus heridas. El profesor le dice que no, que es más importante dejar ese lugar y deberá de recoger todos los datos ahora. Repentinamente vemos un grupo de personas saltando por los edificios yendo directamente al lugar donde se encuentra el profesor y Wayne, desprendiendo una aura bastante extraña. Y aquí el profesor se da cuenta de eso y repentinamente ataca a Wayne, gritándole que cómo se atreve a traicionarlo, gritando nuevamente que cómo se atreve a traicionarlo y que por eso no le enseñó nada. Wayne no comprende las palabras de su profesor y repentinamente una persona llama al profesor relevándonos su nombre, Dr. Delane. Un grupo de personas ha entrado y el profesor les pregunta que quiénes son. Estos le responde que son del sindicato de despertados. Él ahora mismo queda arrestado por realizar investigaciones ilegales. El profesor le dice a Wayne que cómo es posible que lo haya traicionado y vuelve a gritar de que no le ha enseñado nada. Pero aquí uno de los despertados aparece justamente enfrente de él, sometiéndolo en el instante. Y el profesor sigue empeñado en matar a Wayne, mientras que Wayne no entendía la actitud del profesor. El líder de los despertados le dice a Wayne que él también debería de venir. Repentinamente nos pasamos a un lugar bastante extraño. Una mujer está viendo el iPad sobre datos de la pelea del profesor y Kaiden, y debido a los pequeños rastros, infieren que tal vez podría ser el grandioso Kaiden. La chica simplemente se queda pensando. Un subordinado le dice que el sindicato todavía no lo sabe, y la chica le responde que no pueden dejar que descubran la presencia de Kaiden. Si la gente despertada supiera de la existencia de Kaiden sería un gran problema. El subordinado le dice a la chica que qué deberían de hacer con ese estudiante, y es que también tienen información de Higwo. Mientras tanto, en la casa de Higwo, él se la pasa jugando con los 3 gatitos. Pero él también voltea a mirar a Kaiden, ya que ha estado un largo tiempo mirando fuera de la ventana. ¿Por qué volví a ser un gato? Sé que gasté bastante energía, pero es muy extraño. Si me hubiera debilitado, debería de haber permanecido como un humano. Pero aquí Kaiden se da cuenta de una cosa muy importante. Hice más que solamente copiar la forma del gato. Tal vez realmente me haya convertido en un gato completamente. Definitivamente es una locura. ¿Acaso las palabras podrán alcanzar las grandezas de sus habilidades? Kaiden está muy orgulloso, pero ahora Kaiden sabe que deberá de encontrar la manera de poder revertirlo. Y luego se comienza a reír como un loco. El gato monstruo vuelve a despertar y echa un ojo a todo el lugar. Y ve como el hijo de su madre de Kaiden comienza a reírse como un loco. El gato monstruo entra en pánico y vuelve a dormirse silenciosamente. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Higwo le pregunta a Kaiden que si ya sabe por qué volvió a transformarse en un gato. Kaiden voltea a mirar a Higwo, diciéndole que es porque él es extremadamente sorprendente. Ni siquiera estaba al tanto de su verdadera grandeza, pero al voltear a mirar, Kaiden queda totalmente flechado por la varita de Higwo y pega severendo salto para poder agarrar el plumón.
Incluso comienza a competir con los otros gatos para poder agarrar el plumón. Pero todo el mundo se le queda viendo. Kaiden finalmente entra en sí y bastante apenado agarra el plumón tirándolo al piso y se queda totalmente acurrucado. Finalmente se ha dado cuenta que se ha convertido completamente en un gato. Nadie dice nada por un momento, pero Hee-Woo le pregunta a Kaiden que si el gato monstruo estará bien. Kaiden simplemente voltea a mirar, diciendo que debería de estar bien cuando lo revisó. Deberá de despertar pronto. Hee-Woo pregunta bastante preocupado, ¿por qué temblará tanto? Pero él se sienta junto al gato y lo comienza a acariciar suavemente. Hee-Woo está totalmente feliz por todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, pero Kaiden está bastante preocupado. El día que salvó a Hee-Woo se dejó llevar bastante. Intentó borrar todos los rastros de su electricidad. Aún así está preocupado un poco. Kaiden le dice a Hee-Woo que le preocupa bastante que hayan alertado despertados por el lugar, así que irá a revisar. Hee-Woo le dice que irá con él. Se siente atrapado cuando está en casa. Kaiden le responde que se quede en casa y descanse, pero Hee-Woo le responde que no le duele tanto. Y después de todo tiene al gran Kaiden de su lado. Kaiden se queda mirando muy fijamente a Hee-Woo y luego comienza a sonreír, diciendo que al parecer ya entiende la grandiosidad de Kaiden. Hee-Woo le dice bastante feliz que por supuesto que sí, después de todo lo vio con sus propios ojos. Kaiden se comienza a reír como un loco y se burla del profesor, porque cuando se dio cuenta de que era él se puso nervioso y ni siquiera contraatacó. Mientras que Hee-Woo le sigue dando elogios a Kaiden, aclarándole que él algún día quisiera ser como él. Pero aquí Kaiden se va totalmente para atrás y comienza a mirar justamente enfrente de la ventana, mientras que repentinamente el celular de Hee-Woo suena. Él toma la llamada, al parecer es alguien que lo conoce. El tipo se presenta, su nombre es In-Yu-Go. Hee-Woo nervioso le pregunta que por qué quiere hablar con él. Este le responde que le quiere dar algunos consejos. Hee-Woo le dice que qué clase de consejos y que no entiende. Go le responde que qué tal si fueran consejos de un despertado a otro. También le propone que quisiera visitarlo cara a cara y que ahora mismo está fuera de su casa. Hee-Woo se queda sorprendido y a mirar donde miraba Kaiden está justamente parado enfrente de él. Era el tipo que anteriormente estaba con la chica. Este le dice que no tiene por qué confiar en él, pero tampoco tiene por qué sospechar. Si quisiera lastimarlo, ya lo hubiera hecho. Finalmente Go ha entrado a la casa de Hee-Woo. Él mira para un lado y ve a los 3 pequeños gatitos. Mira al otro y ve al gato monstruo totalmente temblando. Y luego mira enfrente de él y ve al hijo de su madre de Kaiden totalmente emputado viéndolo. Go le dice a Hee-Woo que tiene muchísimos gatos. Hee-Woo le dice que sí, pero este va al punto preguntándole que qué es lo que quiere de él. Go se disculpa ya que se quedó totalmente atónito con la cantidad de gatos. Así que iré directamente al grano. Queremos ayudarte a vivir como un despertado. Hee-Woo le dice que cómo así que quieren ayudarlo. Go le responde que recientemente supieron de él y lo investigaron un poco. Go se disculpa por haber consultado sus antecedentes sin su permiso y espera que entienda que es una precaución necesaria, ya que deben de saber sobre los despertados en el área. Kaiden se sorprende aquí. ¿Deben de saber sobre los despertados del área? ¿Acaso esta área le pertenece a alguien? No me fijé mucho porque tenía prisa en escapar. Hee-Woo le dice a Go que si acaso él también es un despertado. Go le responde que lo es y comienza a mostrarle el poder. Él domina el arte del viento. Aquí Kaiden ya lo supo todo. Si su control es el viento, este distrito podría ser de la grandiosa Hee-Jong-Yo, afirmándonos que es el nombre de la misteriosa chica. Hee-Woo le dice que si acaso eso es viento. Go le dice que así es. Su habilidad despertada es controlar el viento. Hee-Woo le dice a Go que eso es impresionante y le revela así de fácil su habilidad que se puede mover muy rápido. Tanto Go como Kaiden se quedan totalmente impresionados. Go simplemente se ríe
mientras que Kaiden se pregunta cómo podría ser tan tonto y revelarle su habilidad. Go le dice a Higwo que al parecer apenas descubrió que es un despertado. Higwo le pregunta que cómo lo sabe. Go le responde que los despertados se esfuerzan bastante en ocultar sus habilidades. Higwo le pregunta que cómo es eso, ya que él acaba de mostrarle sus habilidades. Go le responde que su habilidad despertada es muy conocida y lo que le mostró fue tan solo una pizca de su poder. Mostrársela no le provocará ningún daño. Pero para alguien como Higwo, que depende de su velocidad, las cosas son diferentes. Ese tipo de habilidad es más impresionante mantenerla oculta. Higwo había comprendido que por eso no tuvo ventaja en contra de Wayne. Tal vez él ya lo sabía. Go le recalca muy bien a Higwo que esa es una de las imprudencias que los nuevos despertados suelen cometer. Hay momentos en los que debes de revelar tus poderes, pero por lo general es mejor mantenerlos ocultos. Higwo le agradece a Go por decírselo. Finalmente le dice que él se retirará por el momento y que lo contactará. El motivo de su visita fue simplemente conocerlo y poder presentarse. Pero Higwo le tiene una pregunta a Go. ¿Por qué quiere ayudarlo? Go, sonriéndole a Higwo, le dice que es responsabilidad de los líderes del territorio enseñar lo básico a los nuevos despertados. Es una antigua tradición entre los despertados, pero lo más importante aún es no revelar la existencia de los despertados al mundo. Eso desencadenaría grandes problemas, y eso no quieren que suceda en su propia área. Y tampoco quieren que alguien que apenas comprende sus poderes vaya por el mal camino. Y así finalmente Go se despide de Higwo, afirmándole que en un futuro se pondrán en contacto. Pero antes de irse, Go siente un aura oscura elevándose, y es ni más ni menos que Kaiden. Ya finalmente quedándose solos, Higwo le dice a Kaiden que qué debería de hacer ahora. Kaiden le responde que a qué se refiere. Ahora deberá vivir su vida como un despertado. También le recalca que él no quería que él estuviese viviendo en ese mundo, pero finalmente lo han descubierto, y eso le pasa por ser descuidado. Pero Kaiden le dice a Higwo que es bueno saber que ellos están en el territorio o en el distrito que le pertenece a Hinjong-jo. Higwo le pregunta sobre ese nombre. Kaiden le responde que es una de las pocos coreanos que tiene un alto rango y tiene muy buena reputación. Si este distrito perteneciera a un grupo de personas turbias, te hubiesen engañado como un novato para hacer sus fechorías. Higwo lo ha entendido todo, pero Kaiden dice el nombre de Higwo, mirándolo muy seriamente, aclarándole que ahora se han terminado los jueguitos y oficialmente ha ingresado al reino de los despertados. Él ahora tendrá que hacerse fuerte y aprender a protegerse a sí mismo. Tiene que practicar el control y fortalecer sus poderes con el método que le enseñó por ahora. Higwo, bastante alegre, le dice a Kaiden que sí, señor, mientras que él está totalmente confundido. No sabe por qué está tan alegre. Se ha metido en un mundo muy complicado. Finalmente nos pasamos con Go, que le está entregando la información de Higwo a Hee-young, aclarándole a ella que al parecer Higwo no está involucrada con el caso actual, refiriéndose que tal vez Wayne y Higwo se conocieron simplemente porque van a la misma preparatoria. Ella simplemente piensa y le pregunta a Go sobre el sindicato. Él le dice que cree que todavía no saben sobre Higwo y creo que es mejor que no sepan sobre él. Después de todo, es terrible el modo en que interrumpieron en nuestro territorio para lidiar con el profesor. Debido a estas palabras, Hin-young comienza a estar mirando muy bien a Go y él le dice a su directora que él siente que deberían de proteger a Higwo. Después de todo, es un buen chico y parece tener buen corazón. Al siguiente día de todo esto, nos situamos nuevamente en la casa de Higwo y aquí Kaiden estaba entrenando su control. Al despertar se ve nuevamente a los tres gatitos agarrando comida y detrás de él, ni más ni menos que Higwo despidiéndose de él porque irá a la escuela. Kaiden simplemente se queda viendo como los tres gatos hartan comida y luego les grita que no coman tanto, que si acaso quieren acabar como él. Finalmente Higwo anda caminando a la escuela. Él se pregunta qué le habrá pasado a Wayne. Espera que esté bien junto a su profesor.
Aquí repentinamente los 3 matones de antes que le estaban haciendo cosas a Wayne aparecen y reconocen a la lejanía a Hee-woo. También ven cómo al parecer se lastimó la pierna y se preguntan ahora en qué clase está. Hee-woo entra tranquilamente a su salón de clase y se da cuenta que Wayne no ha llegado. Sigue un poco preocupado por él. Aún así va directamente a su pupitre y finalmente alguien lo llama justamente detrás de él. Son ni más ni menos que los 3 matones e intentan llamar la atención de Hee-woo. Estos, bastante enojados, le preguntan que si acaso no los recuerda. Hee-woo, totalmente natural, les pregunta que quiénes son. El del medio le dice que si acaso los mira con desprecio, pero aquí Hee-woo finalmente los recuerda. El del medio se le acerca a Hee-woo, aclarándole que si ya lo recordó, y le pregunta que dónde está el otro infeliz. El del medio se le acerca mucho más, mientras que las personas del lugar comienzan a susurrar, y este les grita que dejen de andar mirando. Hee-woo ya sabe qué es lo que se viene, y comienzan a burlarse de él. El del medio le pega severenda patada en la pierna de Hee-woo. Hee-woo cae bastante fuerte al piso, mientras que él se sigue burlando, afirmándole que apenas están empezando. Los matones le seguían pegando a Hee-woo y seguían burlándose de él. Hee-woo se preguntaba qué debería de hacer. No puede escapar porque su pierna está rota y simplemente ve a los 3 matones y a la gente que está murmurando detrás de él. Al verlo simplemente recuerda todo lo que pasó cuando él también era niño y el trauma que le causó en ese momento. Y así entonces va a ir directamente a pegarle a Hee-woo. Pero aquí Hee-woo reacciona y esquiva muy fácilmente el puño del tipo. Los 3 se quedan totalmente sorprendidos. Como era de esperarse, el matón se comienza a enfadar y golpea nuevamente la pierna de Hee-woo. Hee-woo vuelve a caer en el piso y el matón le mete severenda patada en la cara. Finalmente, acurrucado, Hee-woo recibe un montón de patadas, mientras que los matones se siguen burlando de él. Y después de haberse cansado, le dicen a este que se han aburrido y que al parecer venir a la escuela en estos días va a ser divertido. También se preguntan dónde estará ese otro chico, refiriéndose a Wayne y aclarando que esperarán, ya que después de todo están en la misma clase. Le darán igual una paliza. Hee-woo, al escuchar esto, totalmente golpeado, recuerda todo lo que hizo Wayne por él y se muerde el labio. Y con sus últimas fuerzas se para. Los matones le van a volver a pegar, ya que debía de mantenerse en el piso. Pero aquí todos se van a impresionar porque Hee-woo contraataca. Él no puede dejar que estos tipos molesten a Wayne, desplomando de tan solo un puñetazo a uno de los matones. Él sabe que no necesita usar sus poderes, aún así sin ellos, sigue siendo rápido. Y vuelve a atacar a otro de estos metiéndole severendo putazo en la cara. El último que queda va directamente a pegarle a Hee-woo, pero Hee-woo es mucho más rápido, metiéndole otro putazo en la cara. Aquí repentinamente viene el profesor, preguntando bastante enojado que qué está ocurriendo en su salón. El profesor llama a los 3 matones ya que siempre se andan metiendo en líos. Pero él se sorprende porque Hee-woo es el quien se ha peleado. Él, bastante sorprendido, le pregunta a Hee-woo que si acaso peleó con ellos, y Hee-woo le responde que sí. El profesor lo ha comprendido todo y le pide a alguien que acompañe a Hee-woo a la enfermería, pero nadie dice nada. Hee-woo, al ver esto, le dice al profesor que está bien, que él puede ir solo. El profesor se preocupa por Hee-woo, pero él finalmente suspira mientras que Hee-woo ve a alguien justamente delante de él. Y es que el hijo de su madre de Kaiden estaba justamente afuera de la ventana. Hee-woo simplemente se lo queda viendo, mientras que Kaiden simplemente da manotadas, felicitando a Hee-woo por todo lo que hizo. Y Hee-woo simplemente sonreía. Aquí entonces este le dice al profesor que tendrá que volver a su casa para que un doctor revise su pierna. El profesor intenta apoyar a Hee-woo, pero este le dice que está bien, que él puede ir solo. El profesor le dice que está bien, y Hee-woo le agradece a él. Finalmente les dice a otros que alguien los despierte y que los lleve ahora mismo a la enfermería. Y así entonces tanto Hee-woo y Kaiden se van de la escuela.
Kaiden le dijo que vino porque quería reconocer un poco la zona y también estaba preocupado por lo que le pasó anteriormente. Y como él esperaba, se lo encontró causando problemas. Hee-woo se disculpa con Kaiden, mientras que él simplemente lo mira. Kaiden le dice a Hee-woo que tal vez toda su vida podría haber sido difícil y debió de evitar muchas confrontaciones a lo largo de su vida, ni hablar de las peleas que tal vez tuvo con sus amigos. Supongo que temías que la gente descubriera que tenía poderes, pero sobre todas las cosas, creo que le tenías miedo a tus propios poderes. Hee-woo se siente bastante triste, pero Kaiden lo mira diciéndole que ya no tiene que temer más. Él es un despertado. Sus poderes no son extraños y no son malos para nada. Debería de sentirse orgulloso. Muchos envidian nuestros poderes. No tengas miedo y acéptalos. Hee-woo simplemente se queda mirando a Kaiden y luego con una sonrisa le responde que sí, señor. Kaiden simplemente suspira y finalmente toman su rumbo. Kaiden le dice a Hee-woo que le compre mastica gatos. Le gustaron bastante. Hee-woo le dice a Kaiden que él está bastante preocupado por Won. Kaiden no sabe quién es y Hee-woo le dice que el amigo que lo ayudó anteriormente. Kaiden le dice muy seriamente a Hee-woo que si acaso no recuerda que anteriormente muere en ese lugar. Pero después vemos al tipo, que era el líder de los tres matones, viendo el celular. Al parecer, él también pertenece a los despertados. Go estaba hablando con él, dándole la misión de que vigilara a Hee-woo. Este tipo es llamado Hee-suk. Él le pregunta a Go que si le puede decir cuál es su habilidad. Go le dice que él sabe muy bien que no le puede decir, y mirándolo muy fijamente le dice que deje de intentar de obtener información. Lo único que le puede decir es que hace poco se dio cuenta que era un despertado. Hee-suk se sorprende de que ese chico sea un despertado, y aquí justamente lo llaman. Son los tres matones de antes, y él les pregunta que qué demonios les pasó. Hee-suk les pregunta que quién les hizo eso, pero ninguno de ellos dice algo. Él les vuelve a preguntar que por qué no le responden. Después en un rincón los tres le dicen que fue ese chico, el de la escuela. Hee-suk se sorprende qué chico en la escuela se atrevería a meterse con ellos. Los tres le dicen que es ese chico, el que le da de comer a los gatos en la calle. Hee-suk los mira seriamente y les pregunta que si se metieron con ese chico. Como era de esperarse, los tres matones le mienten a Hee-suk, echándole toda la culpa a Hee-woo. También le aclaran que los derrotó porque los tomó por sorpresa. Bueno, ese chico era un despertado. No había forma que lo derrotaran. Hee-suk aquí comienza a recordar muy bien la apariencia de Hee-woo y simplemente se comienza a reír. Pero ahora nos situamos en la casa de Hee-woo, justamente en el sótano, donde Kaiden se estaba comiendo un mastica gato. Aquí Kaiden le dice a Hee-woo que él tiene un problema muy grave. Hee-woo, bastante nervioso, le pregunta a Kaiden que en qué sentido. Kaiden simplemente lo mira fijamente y le dice que tiene un problema en todo sentido. Cuando peleó con esos tres matones, todo lo que hizo estuvo mal. Te salvó tu velocidad, tus golpes eran débiles, estabas mal parado, tu equilibrio y distribución del peso era un desastre. Dependías mucho de tu velocidad, pero te doy algo de crédito por haberlos dejado inconscientes. Si sigues así, Hee-woo, cuando te encuentres con un despertado, sabes lo que pasará, ¿no? Hee-woo decae porque él sabe muy bien a todo lo que se está refiriendo Kaiden sobre él. Si hubiera controlado mejor mis habilidades, quizás Won no habría resultado herido. ¿Cómo puedo hacerme más fuerte? Kaiden, al ver a Hee-woo, le dice que a decir por su expresión, él está preparado y a partir de ahora le enseñará las mejores habilidades, ya que hasta ahora solamente le había enseñado a aumentar y controlar sus habilidades despertadas. A partir del día de hoy, le enseñará técnicas de combate. Hee-woo, emocionado, le dice a Kaiden que claro que sí, y ese le grita que tiene que ser más fuerte y mucho más vigor. Hee-woo le dice que por supuesto que sí, y así entonces Kaiden comienza a enseñarle un montón de técnicas a Hee-woo. Kaiden durante todo el entrenamiento es bastante estricto. Le recalca que tiene que aumentar sus habilidades físicas, ya que su poder en general también es físico. También le estará enseñando algunas técnicas de combate.
Y lo más importante aún, tiene que tener mucha estamina. Cualquier despertado aprovecharía esa ventaja para poder atacarlo. Pero aquí Kaiden le va a enseñar algo muy interesante a Higo. Y es que si él puede usar el método que anteriormente le enseñó y logra que recorra por todo su cuerpo justamente a su puño, justo antes de hacer contacto, podrás asestar un golpe devastador. Higo se pone en posición, mientras que Kaiden le dice que no podrá lograrlo, ya que requiere mucho entrenamiento. Pero aquí repentinamente Higo comienza a hacer todo lo que le dijo Kaiden, mientras que él le seguía diciendo que le dará una motivación. Pero aquí entonces vemos cómo Higo le metió severendo putazo al saco de boxeo, donde Kaiden se queda totalmente pasmado. Higo feliz le dice a Kaiden que sí lo ha visto, mientras que él no sabe qué decir. Higo simplemente le dice a Kaiden que lo hizo gracias a las enseñanzas de él, mientras que Kaiden todavía no sabe qué demonios está pasando. Pero luego de escuchar todos los elogios de Higo, comienza a reírse diciendo que sus métodos siempre funcionan. Y así entonces Higo está muy feliz mientras que Kaiden se ríe como un loco. Al día siguiente en la escuela, Higo estaba bastante cansado, ya que entrenó demasiado durante toda la noche. También se preocupa por Won, ya que también faltó el día de hoy. Por alguna y extraña razón, los estudiantes miran muy extrañamente a Higo. Después de un tiempo entra el profesor y cacha nuevamente a Higo totalmente dormido. El profesor, preocupado por él, lo dejará hacer y después se decide bastante enojado que va a reprimir mucho más a esos tres matones. Dejará dormir por un rato más a Higo. Mientras tanto, Kaiden fue directamente donde estaba el laboratorio del profesor y Won. Al parecer no dejaron ni un rastro. Repentinamente Kaiden comienza a escuchar a personas hablar. Él cree que son el grupo de Jin Young-jo, pero al verlos detenidamente se da cuenta que son de otro grupo, son del sindicato. El líder y otro subordinado miran directamente a Kaiden y este simplemente saca una aura bastante aterradora. Kaiden simplemente lo fulmina con la mirada, pero luego entra otra vez en reposo, actuando como un gato. Y así entonces se van porque es simplemente un gato. Kaiden simplemente se ríe porque los engañó muy bien, pero luego se emputa porque antes de irse un subordinado dice que jamás había visto un gato tan gordo. Volviendo con Higo, ya saliendo el atardecer de la escuela, se sorprende porque Kaiden le curó muy rápido la pierna. Aún así tendrá que tener cuidado, porque simplemente le quitó el dolor temporal. Repentinamente lo llaman, y es ni más ni menos que Hisuk, pidiéndole a Higo un momento. ¿Son esos chicos de nuevo? ¿Acaso buscarán vengarse de mí ahora? Hisuk le pide a Higo que vayan a otro lado, mientras que los tres matones sonriendo le dicen a Higo que estará muerto. Pero Hisuk le dice a los tres que ellos se quedarán aquí. Los tres matones le preguntan el por qué, pero Higo simplemente sigue a Hisuk, llegando a un terreno baldío. Higo le pregunta a Hisuk si realmente tendrán que pelear. Hisuk sonriendo le dice que claro que sí. Molestaste a mis amigos, no puedo dejarlo pasar. Pero Higo le recalca que sus amigos lo atacaron primero y también le iban a hacer daño a su amigo. Hisuk le responde que sabe que lo harían y entiende la situación. Higo entonces le dice que por qué tendrán que pelear. Hisuk le dice que no, que principalmente tiene que cuidar su reputación. Higo al escuchar esto simplemente no dice nada, mientras que Hisuk le dice que no se enoje, simplemente tienen diferentes puntos de vista. Entonces no tiene alternativa, debe de luchar, todo está bien, puedo ganar. Hisuk le dice a Higo que lo ataque, él no iniciará la pelea, así que deberá de esforzarse. Bien, debo de terminar con esto mientras mantiene la guardia baja. Higo va directamente a atacar a Hisuk, pero este muy fácilmente lo esquiva. Higo se queda totalmente impresionado. Mientras que Hisuk se seguía moviendo, Higo contraataca, yendo directamente a por él, golpeándolo. Pero Higo estaba totalmente aterrado. Lo había detenido simplemente con la palma de su mano.
Hisuk aquí lo había comprendido y le dice a Higwo que tal vez no lo ha entendido, metiéndole severendo putazo en el estómago a Higwo, dejándolo sin aire, quedando arrodillado en el piso, mientras que Hisuk le dice que le dijo muy claramente que se esforzara, que no se contenga como lo hizo con otros. ¿O es que acaso aún no lo comprendes? Usa tus habilidades de despertado. Higwo aquí entra en pánico y hace distancia entre él y Hisuk. Él le dice que no se sorprenda tanto. Go me habló de ti. Aquí Higwo lo había comprendido todo. Se acuerda muy bien de él. Hisuk le dice que él es un despertado como él y pertenece al grupo de Go. Así que le pide que le dé su mejor golpe. Higwo aquí le dice que al parecer Go quería ayudarlo porque él quiere pelear con él. Hisuk sonriendo le dice a Higwo que simplemente quiere saber su rango. Higwo no entiende lo que dice, pero él le dice que hace poco se enteró de que era un despertado. Cuando se descubre a un nuevo despertado, es necesario determinar su rango y comienza a emanar su poder, diciéndole que no se asuste, no será tan duro con él. Higwo se sorprende, tiene la misma habilidad que Go. Hisuk entonces comienza a atacar a Higwo, pero este muy fácilmente esquiva el golpe, trasladándose justamente detrás de él. Hisuk se sorprende, su velocidad es impresionante, pero este lo vuelve a atacar y Higwo lo vuelve a esquivar muy fácilmente. Higwo está intentando acercarse a él, quiere darle un golpe como le enseñó Kaiden, y cuando está justamente detrás de él, procede a hacer el golpe, pero Hisuk desaparece justamente enfrente de él, poniéndose atrás y metiéndole severendo golpe al hígado, clavándolo muy fuerte a una camioneta. Hisuk le dice que él no es el único que se mueve rápido, su habilidad despertada es el viento y puede utilizarlo para moverse rápido, yendo directamente a por él. Aquí Higwo logra esquivarlo, pero Hisuk se traslada justamente detrás de él, metiéndole otro puño en la cara. Pero aquí el pie de Higwo comienza a fallar. No puede esquivar el golpe de Hisuk, su pierna no se lo permite y decide recibir el golpe. Pero aquí repentinamente Higwo no recibe nada y al abrir sus ojos ve cómo se detuvo. Hisuk le dice a Higwo que si acaso tiene lastimada la pierna. Higwo le dice que sí y bastante disgustado, rascándose la cabeza, le dice que no quiere golpear a alguien que está herido y finalmente deja a Higwo en paz, aclarándole que fue decepcionante y que tuvo suficiente el día de hoy. Y finalmente yéndose le dice a Higwo que terminarán su pelea cuando su pierna sane. Higwo se sentía bastante disgustado, pero él aquí lo había comprendido todo. Él todavía en el mundo de los despertados es demasiado débil. Y bueno, banda, ya sin mucho más que decir, la verdad espero que les haya encantado y gustado el video del día de hoy. Y como siempre digo a todos ustedes, en la continuidad de los tiempos, coman frutas y verduras, tomen mucha agua, dúchense y báñense y obviamente nos vemos en el próximo video. Bye bye.